¿Qué tal? Buen día. Soy Ángel, especialista en escritura jeroglífica maya, y bueno, la epigrafía es una disciplina que tiene ya bastantes décadas, incluso 2 siglos desde que se consolidó, desde que se descifró la escritura jeroglífica egipcia. Pues surgieron muchos intereses por entender los sistemas de escritura en la antigüedad, particularmente aquellos de naturaleza jeroglífica. Esto quiere decir que son aquellos sistemas de escrituras con muchos elementos figurativos como rostros, partes del cuerpo, animales, etcétera, elementos del entorno y de la naturaleza. Y la epigrafía lo que se encarga es el método a través del cual podemos encontrar la clave para no solo la lectura fonética de la escritura, porque para realizar eso se necesitan una serie de elementos importantes como conocer la lengua en la que se transcribieron los textos que vemos, contar con biescritos o triescritos, como en el caso de la piedra Rosetta, en donde pues es gracias a que estaba en egipcio y en una versión más moderna del jeroglífico antiguo, ¿no?, que se pudo descifrar propiamente la escritura jeroglífica egipcia. Sin embargo, la epigrafía lo que te permite es conocer la estructura de los textos. O sea, sabemos que los sistemas jeroglíficos de la antigüedad son conocidos como sistemas de tipo logosilábico, es decir, que manejan 2 categorías de signos: logogramas, que son signos palabras que tienen valor tanto semántico pero también fonético, y sílabas o silabogramas, que son meramente silábicas. La combinación de estos signos pues permite la conformación de textos y de signos. Entonces la epigrafía pues permite un poco entender la estructura, sintaxis, orientación de los textos. Por ejemplo, una norma que es universal, por así decirlo, es que hacia donde los rostros apunten o las manos, eso te indica el orden de lectura, ¿no?, hacia dónde es que se dirigía un texto. Entonces, por ejemplo, aquí nos encontramos con el monumento 134 de Toniná, y bueno, es una escultura de bulto, que es la que caracteriza el arte escultórico de Toniná, y vemos que en la espalda de este gobernante tenemos una inscripción conformada por dos columnas. El orden de lectura de la escritura jeroglífica maya es generalmente de arriba a abajo y de izquierda a derecha, aunque pueden haber cambios en el orden. Entonces, por ejemplo, en esta inscripción, el inicio de la inscripción está perdida debido a que falta la cabeza, ya que era muy común en la antigüedad la mutilación intencionada de varios monumentos. En este caso, grupos que llegan en el posclásico temprano aquí a Toniná y mutilan esculturas de aquí, aunque también por otro lado está la mutilación ya en la etapa colonial por parte de las autoridades coloniales. Entonces, pues como es muy bien sabido, los mayas desarrollaron un sistema de barras y puntos. Pueden ver en el lado izquierdo una barra y 2 puntos, y de este lado tenemos un signo logográfico, y arriba de manera horizontal 2 barras con 4 puntos. Esto se le conoce como número distancia, que te indica los días, veintenas y años transcurridos desde una fecha anterior a otro pasaje. Entonces, en este sentido, lo que nos dice el texto es que pasaron 7 días, 14 veintenas, 4 años y 2 catunes, es decir, 2 periodos de 20 años desde un evento en el pasado. ¿Cuál es este evento? Es el nacimiento, Sigyaj, desde que nació el gobernante al quien se alude, que se llamó Kinich Bagnalchak, y fue muy importante. Nos mencionan la fecha a la cual nos remite a su nacimiento, y luego desde su nacimiento y desde esta fecha pues hay otro número de distancia, en donde también nos liga a una fecha muy importante, que es la entronización de este gobernante. Sus títulos: aquí tenemos el rostro, Kinich, Bak, es un hueso en forma de cráneo de venado, y otra partícula que es el enal. Esa es su frase nominal, y luego vienen títulos de carácter militar o de élites: Yahaute, que es como el señor de la lanza, o el señor de la lanza, una cuestión militar, y luego viene un título como jugador de pelota, Pitzil. Finalizando esta primera cláusula
con el glifo emblema de Toniná, que en la antigüedad se conocía como Popó. Entonces era Cujul Popó Ajao, señor divino de Popó, y Popó es blanco, aunque interesante es que no es maya, no es en ninguna lengua maya. En ninguna lengua maya tiene significado, solamente el zoque, y es blanco. Y bueno, esto tiene que ver porque la etapa más temprana de asentamiento de Toniná estaba relacionado con grupos zoques y la interacción con celtales, que eran los que habitaban en este lugar. Finalmente se liga la inscripción, el texto, con una fecha de final de periodo de un catún, en donde se refiere, bueno, se alude a la dedicación propiamente de la estela, y también un baño de ritual de purificación, yatij, a unas deidades muy importantes que se conocen como los dioses remeros, que eran los dioses patronos de esta ciudad. Entonces, bueno, las inscripciones mayas en piedra, por lo general son crónicas que en tercera persona hablan siempre del gobernante, nació, se entronizó, celebró tal periodo de tiempo, o murió, ¿no? Entonces, por lo general, la estructura en las inscripciones en piedra son muy estructuradas y la sintaxis es muy clara. Diferente a otros textos, como en cerámica, en hueso, ¿no? En donde tenemos, por ejemplo, fórmulas en primera persona, en segunda, construcciones que son un poco más complicadas e implican pues un mayor análisis de estos textos, ¿no? Pero hay una diferencia. Este tipo de esculturas son de carácter público, estaban en las plazas y todos los podían ver. En cambio, estos otros objetos, como las vasijas para beber cacao con inscripciones en el borde o textos jeroglíficos acompañando la escena, o huesos incisos, conchas, espóndulas incisas, jades con inscripciones, pues son de un ámbito privado y solamente circulan dentro de círculos más cercanos del gobernante, ¿no? Excelente, nos llama mucho la atención, Ángel, el tema de que yo no me lo había imaginado nunca, de la presencia zoque en Toniná. Sí, porque estamos o sea, Toniná se encuentra en una parte limítrofe no solamente entre las tierras bajas mayas y las tierras altas de Chiapas ya propiamente, que esto quiere decir que es la parte occidental del mundo maya. Entonces nosotros, al encontrarnos en la frontera occidental de todo lo que es el mundo maya, pues el siguiente grupo más cercano es los zoques, de la parte de Chiapas en este sentido, ¿no? Porque también está en Tabasco, pero particularmente hay evidencias, por ejemplo, el plano del asentamiento de Toniná, pues no es este-oeste como la mayoría de los sitios mayas, ¿no? Del periodo clásico, sino que su forma de alineamiento es norte-sur, que tiene que ver con todos estos grupos pues de descendencia o adscritos al área de influencia olmeca o epiolmeca, ¿no? En este sentido es interesante que pues Toniná pudo de alguna forma haber interactuado con estos grupos zoques, y evidencia a nivel lingüístico de que el glifo emblema, que es el nombre de la casa real, Popó, que es blanco, pues tenga más sentido como zoque, ¿no? Incluso se ha propuesto, Maricela Ayala Falcón en su momento, en su tesis doctoral, había propuesto que originalmente Toniná se pudo haber conocido como Popó Satac, ya que Satac es montaña y Popó blanca, y una característica de la arquitectura de Toniná y de la región, de aquí del Valle de Ocosingo y valles circunvecinos, es que ellos aprovecharon la serranía, estos cuencas, valles que se forman en esta región, y adaptaron grandes plataformas, grandes terrazas sobre las cuales construyeron pues, sus templos, palacios, etcétera, a una altura considerable. Incluso hay otros asentamientos más pequeños alrededor que posiblemente eran lugares de fortificación para cuando las élites tenían que resguardarse, y si uno sube a determinada hora o muy temprano o ya tarde, pues uno va a ver pues prácticamente un tapete de nubes, ¿no? Entonces quizás
eso explique, ¿no?, el nombre de la antigüedad de Popó. Y ahora algo que ocurre también es de que los nombres de los linajes perduran como apellidos hasta los primeros 2 siglos incluso del contacto ya peninsular. Y un caso, por ejemplo, claro, es en Chanaval, ¿no? Tenemos a este cacique de Pochutla y muy posiblemente el nombre venga del nombre del linaje de Chincultic, los Chanajao. Otro caso muy similar es el de Sacsí, que sabemos que Sacsí es el nombre de una casa real en la Canja Celtal, y también hay evidencias en las fuentes históricas de que también Sacsí es utilizado como nombre o apellido por algún indígena importante que es evangelizado y bautizado, ¿no? Lo mismo ocurre acá con Popó, nada más que acá en las fuentes encontramos que ellos son referidos todavía hasta el siglo XVII como los Popó Winnicop, ¿no? Incluso cuando son estas entradas a la selva lacandona, ¿no?, para estas evangelizaciones, este proceso de evangelización, pues se refieren a los Popó Winnicop. Entonces eso es importante y habla de cómo este grupo pues se mantuvo, de alguna forma el prestigio de esta casa real pues se mantuvo, porque además hubo otro linaje que se conoció como Pumal. Además de los Popó, Ajao, hay otra casa real aquí en Toniná que es Pumal, Pumal Ajao, y Pumal es lugar de los tambores. Pum pues es una onomatopeya, ¿no?, de tocar el tambor, y entonces los gobernantes de aquí de Toniná emplean estos 2 glifos emblema, ¿no? El más importante es el de Popó, evidentemente por el prestigio y que los vinculan a un origen, ¿no?, antiguo, incluso extranjero, por así decirlo, y este ya de Pumal Ajao es más reciente. Incluso todavía un gobernante que se llama Ichac Chapat, él utiliza un tercer glifo emblema que está relacionado con la región de Bachajón y Chilón, y bueno, eso ya se debe por los vínculos y alianzas matrimoniales, ¿no?, con esa región. Y aquí algo muy importante es que Toniná se destaca en esta región porque en esta región tenemos rutas de comunicación naturales, ¿no? La misma geografía de aquí, de los valles que se conforman, pues sirvieron básicamente como carreteras para el tránsito de bienes, ideas, etcétera. Y bueno, pues, ¿cómo se llama? Tenemos que considerar eso, ¿no?, de que, bueno, Toniná pues tuvo el control de alguna forma de estas rutas, y eso le permitió también seguir manteniendo contacto con grupos zoques, ¿no? Muy bien. ¿Cuándo fue la época de esplendor de Toniná? Bueno, sabemos que desde el siglo VI, es decir, del 500 al 514, tenemos referencia al gobernante más temprano, que se llamó Cocahuitz. Sin embargo, él no es el fundador dinástico. Por otros ejemplos, en Palenque, en Piedras Negras, en Yaxchilán, sabemos que las fundaciones de casas reales en esta parte occidental del mundo maya, en el Usumacinta y esta región, ocurren alrededor del siglo V, en los años 400, ¿no? Entonces nosotros muy bien podríamos considerar que la fundación de aquí de Toniná pues ocurrió de alguna forma contemporánea. Por ejemplo, a diferencia de Palenque, donde no conocemos prácticamente nada del clásico temprano, es decir, de monumentos contemporáneos al periodo clásico temprano, todo es retroactivo, todo es retrospectivo. Aquí sí tenemos una importante cantidad, y como resultado del trabajo de documentación y conservación que realizamos por parte de la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural de Lina, pues hemos rescatado, identificado nuevos gobernantes tempranos. Entonces el siglo VI, digamos, lo que casi no se conocía nada, pues ya se conoce bastante información, pero pues la época de esplendor propiamente ocurre a partir del año 687, que es cuando es entronizado su gobernante más importante, Kinichbak Nalchak. Y Kinichbak Nalchak se recupera de una crisis política que hubo aquí, motivada por la invasión de las tropas de Palenque, comandadas dirigidas por el gobernante en turno de esa época, Kinich Cambalam II, el hijo primogénito de Pacal, del famoso gobernante maya. Y con esta invasión matan a su gobernante local, que se conoce como Guaygual, y sin embargo este personaje, este gobernante Kinichbak Nalchak, pues va a ser muy importante porque
pues no solamente tiene la revancha, sino que incluso adquiere el control de varios sitios de Usumacinta que estaban bajo la influencia de Palenque, y bueno, deviene una época dorada a partir de este año, que va a continuar a lo largo del siguiente siglo, en el siglo VIII. Perfecto, gracias. Estamos en vísperas de una conferencia que nos va a ofrecer Ángel Sánchez, y el título de la conferencia que tiene que ver con este proyecto de las mesas de Toniná. Sí, se titula la Corte Real de Toniná, sus políticos y cortesanos, y bueno, la intención de esta plática pues es no enfocarnos tanto en los gobernantes o en el aparato estatal, sino más bien en todas las otras figuras de las cuales dependía la estructura del poder, que se trata de una serie de títulos, de carácter muy importante, ya que son de carácter religioso, y fueron muy importantes debido a que Toniná se caracteriza porque dejó registro de las vidas, de las biografías de estos sacerdotes y políticos, ¿no? Sabemos que existieron en diferentes entidades políticas en todo el área maya, sin embargo, por alguna razón son silenciados en sitios como Tikal, Calakmul o otras grandes ciudades. En cambio, aquí en Toniná gozaron de un privilegio debido a que pues, no solamente eran registradas en las inscripciones del sitio, sino que incluso tenían monumentos suyos, con representaciones suyas, conmemorando sus vidas, sus acciones más prestigiosas y sus muertes, ¿no? Pues aprovechamos de una vez para ver de frente estas esculturas de guerreros y gobernantes. Muchas gracias, Ángel. Sí.